Bienvenidos a Notas al Alcance. Nosotros somos una escuela de música humanista, es decir, que nos centramos en el aprendizaje y el acompañamiento del estudiante. Mi nombre es María Aniel Alcázar y soy directora y profesora dentro de esta escuela. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que quizás nos genera mucha frustración e incertidumbre cuando estamos dentro de la música y empezamos a tener un proyecto musical, ya sea una banda, un proyecto solista, y que empezamos a sentir que estamos tocando, pero que de alguna forma no estamos logrando el éxito que tanto deseamos. Entonces, el tema de hoy es ¿por qué no basta con solo ser bueno? Y vamos a desmentir el engaño de la meritocracia dentro de la música. Quizás puede ser un tema poco fuerte, que nos genere mucha curiosidad, pero acá vamos a dar un contexto en donde vamos a hablar acerca de por qué no lo estamos logrando, pero también te voy a dar la esperanza y te voy a dar un ánimo para que puedas seguirlo haciendo y puedas seguir desarrollándote con ese proyecto y con ese sueño que tanto anhelas lograr. Hoy en día, en nuestra música, en nuestra industria musical global, no solo basta con tener talento, con saber tocar un instrumento bien, con saber cantar bien, ¿sí? No solo basta con eso. Hay otros factores que tenemos que desarrollar, como por ejemplo, tenemos que tener presencia en redes sociales, porque prácticamente en este mundo, si no estás en redes sociales, entonces la gente no te puede conocer. No solamente basta con tocar en otros lugares, sino que tienes que mostrarte al mundo y la gente tiene que saber qué es lo que estás haciendo. Entonces, no solamente se trata solo de eso, de tocar, tocar y tocar, sino que hacen falta otras cositas que desarrollar y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y lo vamos a conocer. Entonces, las personas que logran ese éxito masivo, que son reconocidas mundialmente, están desde el punto de vista de la sociología, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ellos están basados o han desarrollado 4 capitales. Y estos 4 capitales los plantea un sociólogo que se llamaba Pierre Bourdieu, un sociólogo francés. Yo no soy socióloga, para que sepan, yo soy profesora de música, pero hoy quiero explicarles este tema porque a mí me llama muchísimo la atención y creo que nos puede dar como mucha claridad y mucha luz en cuanto a lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer mejor. Entonces, ¿quién fue Pierre Bourdieu y de qué se trata su obra que vamos a conocer el día de hoy? Pierre Bourdieu nace en Francia en 1930 y muere en el 2002 y fue uno de los sociólogos franceses más importantes del siglo XX. Fue uno de los que marcó hitos dentro de la sociología y gran parte de su vida se dedicó a investigar cómo las sociedades mantienen sus desigualdades y cómo las clases dominantes aseguran que sus hijos sigan teniendo éxito. Aquí no nos vamos a poner conspiranoicos, aquí no vamos a hablar mal de otras personas tampoco, porque no es la idea, pero sí vamos a explicar cuál es la realidad de nuestro mundo y por qué no estamos logrando lo que queremos lograr, ¿sí? Porque existen como ciertas barreras que a lo mejor todos tenemos o que ciertas personas tenemos y que no nos hemos dado cuenta de que está ahí y que hay que romperla. Entonces, Pierre Bourdieu tiene una obra clave que se llama La distinción, criterios y bases sociales del gusto, que fue publicada en 1979. En este libro, Bourdieu destruye el mito de que el buen gusto o el éxito son cosas naturales o que son dones divinos, sino que él explica entonces cómo cuando nacemos dentro de determinado contexto social tenemos ciertas limitantes que no nos permiten alcanzar ese éxito que tanto estamos deseando. Entonces, él explica que la sociedad es un campo de juego y es como un tablero de ajedrez, donde las personas compiten por el éxito usando diferentes fichas o monedas. Estas monedas son los 4 capitales, que son el capital económico, el capital cultural, el capital social y el capital simbólico. Entonces, el libro demuestra que quienes logran el éxito masivo casi siempre partieron con una ventaja que fue heredada en alguno de estos capitales, ¿sí? Lo que les permitió entender y dominar las reglas del juego mucho más rápido que los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas de las personas que hoy en día tienen mucho éxito a nivel global,
en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito musical, que es lo que vamos a analizar el día de hoy, sino en el ámbito empresarial, en el ámbito administrativo, ¿no? Aquellas personas que realmente tienen como una gran visibilidad. Vamos a analizar esos 4 capitales dentro de la música, qué significa tenerlos y aplicarlos para lograr entonces ese gran objetivo que estamos deseando. Y hago un inciso aquí, desear ser mundialmente famoso o reconocido no está mal, me parece que es un anhelo completamente válido, pero también debemos analizar bajo qué intención queremos esto, ¿no? Entender que a lo mejor necesito reconocimiento quizás externo, porque quizás internamente no lo tengo. Bueno, revisar allí, o sea, como que los invito a revisar realmente por qué yo estoy deseando eso. Si yo quiero transmitir un mensaje, qué tipo de mensaje quiero transmitir, si yo simplemente quiero entonces que me vean y me reconozcan por lo lindo y lo valioso que soy. Ok, es como analizar y tratar de entender por qué yo quiero lograr eso. Mi invitación es que lo hagas y te pongas como a trabajar en ello, busques esa verdadera razón más que simplemente desearlo porque sí, porque crees que es lo que está correcto, porque además de eso, yo personalmente siento que la juventud que estamos viviendo hoy en día pues se enfoca mucho en los temas materiales y dejamos de lado un poco el tema interno, cómo nos sentimos, o sea, como que nos enfocamos mucho en lograr todo lo material y a nivel interno nos sentimos muy horribles. Entonces tiene que ser como un balance, ¿no? Un balance entre lo material y lo interno o lo espiritual, desde cierto punto de vista, yo lo veo así, para poder entonces lograr aquellas cosas que tanto deseamos, ¿sí? Cualquier otra cosa, ¿no? En este caso vamos a hablar específicamente de la música. Entonces vamos a adentrarnos en estos 4 capitales, no los vamos a profundizar, no vamos a hacer un estudio sociológico, sino que simplemente los vamos a explicar cómo se ven dentro de la música y cómo se manejan. Hay personas que nacen ya con estos, con uno o con varios de ellos, ¿no? Y eso hace que su camino sea mucho más fácil de transitar, sea más viable porque tienen una serie de condiciones que les favorecen que a otros a lo mejor no nos favorecen o que no los tenemos ya de nacimiento y que tenemos que trabajar para lograrlos, ¿no? Entonces, el primero de esos capitales que plantea Bourdieu es el capital económico. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya creo que por el nombre lo podemos identificar, que es el dinero. El dinero, toda esa economía que ya uno tiene de nacimiento. Es decir, hay personas que nacen dentro de familias que ya tienen un estatus económico importante o a lo mejor están como en un estatus medio o a lo mejor están en un estatus muy bajo. Cuando estamos en el estrato muy bajo, quiere decir que no tenemos ese capital allí. Es cuando lo tenemos más o menos alto, cuando nosotros podemos decir, ah, sí, que es que tiene el capital económico, ya nació con ese capital económico. Entonces, personas que nacen pues con unas condiciones económicas muy favorables. ¿Y cómo pues se ve esto en la música? Bueno, precisamente estas personas que tienen bastante economía fluida, entonces para ellos es mucho más fácil pues pagar todas sus clases de instrumento, pagar universidades, tutores privados, materiales, porque en otro de mis videos lo hablé, estudiar música es costoso, ¿sí? Porque involucra una serie de gastos que no necesariamente los vamos a ver retribuidos de una forma rápida, ¿sí? Grabar un disco, por ejemplo, es carísimo en cualquier estudio, por ejemplo. Si uno no ha aprendido a ser su propio ingeniero de sonido, a estudiar producción musical, no tiene un estudio en casa, es bastante costoso pues grabarlo de forma externa porque hay que pagar el estudio, hay que pagar la edición, hay que pagar el máster, hay que pagar la distribución en plataformas, hay que pagar gira de medios, o sea, un montón de cosas que hay que ir teniendo en mente que necesitas para tu poder impactar a grandes masas. Personas comunes y corrientes que no, que yo me incluyo allí, ¿no? Que nacemos en un estatus como medio, como quizás muy honesto, muy humilde, no tenemos como esa capacidad de poder pagarlo todo de una vez. Y aquí les voy a contar un pequeño cuento. Hace un par de años yo tenía un proyecto solista en el cual yo siento que me fue bastante bien para el tiempo que duró. Fueron aproximadamente entre 2 y 3 años que yo estuve tocando en la calle. Logré sacar 3 sencillos que lo pueden escuchar aquí en esta plataforma y en todas las plataformas digitales.
Y con el último sencillo fue con que yo me esforcé más, ¿no? Afortunadamente tenía como una red de amigos con las que yo tocaba que pudieron, digamos, hacerme ese trabajo ad honorem. Y en ese sentido no tuve que hacer el gasto económico de pagarle a algunos músicos para que tocaran en mi proyecto. Yo sí, siempre, o sea, después de eso, yo sí he tenido como la visión de querer siempre pagarle a los músicos con los que yo trabajo y es por eso que yo dejé de continuar el proyecto, porque mientras yo no tenga los recursos para poder hacer valer el trabajo de otros, pues simplemente no lo voy a hacer. Hasta que lo logre, lo haré. En fin, la cosa es que yo cuando tuve ese sencillo listo, yo lo lancé en todas las plataformas digitales, pero contraté a unas chicas que se encargaban de hacer como toda la distribución en medios, hice una gira de medios, también subí las canciones en las plataformas digitales y eso tuvo un costo. Entonces, no, también tuve que pagar la ilustración para la canción y luego se las voy a poner acá al final del video para que la escuchen. Entonces yo hice como toda una campaña y yo, sin tener ningún tipo de ganas de ocultar las cosas, yo gasté aproximadamente en esas cosas, en la distribución y en la gira de medios, como aproximadamente $250, más o menos. Y salió muy económico. Y eso fue en el año 2020, más o menos. Hoy estamos a 2026, eso debe haber aumentado bastante considerablemente, pues sobre todo es viviendo en un país como Venezuela donde la economía no es tan estable, entonces yo siento que es bastante costoso. Entonces cuando ustedes vean por allí a una persona que está casi que con las uñas haciendo su gira de medios, que sabemos que no viene de una familia pudiente, pues el valor es bastante más alto porque quiere decir que esa persona se está esforzando el triple, el doble que cualquier otra persona para poder sacar adelante su proyecto. Pero bueno, en fin, hay gente que nace con ese capital económico ya heredado y para ellos es quizás un poco más fácil pues estar como en el medio porque bueno, porque quizás no tienen como tanto problema en pagar por eso. Y ahí tenemos que ver otro factor y es que si la familia apoya que esa persona se dedique a la música, ¿no? Porque ese es otro factor completamente distinto. También lo conversé en uno de estos videos, pues no todo el mundo está dispuesto, no todas las familias están dispuestas a apoyar a una persona a vivir de la música porque lamentándolo mucho no está muy bien visto a nivel social, ¿no? Se tiene esta falsa creencia de que vivir de la música pues no va a generar ningún ingreso y hasta cierto punto yo pudiera entenderlo y dar la razón porque no es muy fácil, como ya comenté anteriormente, tener esa retribución económica de ya para ya, sobre todo si nos encontramos en un país como Venezuela, donde no tenemos una industria musical formalizada. Quizás en otros países más avanzados que tengan una economía más estable, sí lo es. No sabría decirlo con 100% seguridad porque no he vivido en un país con mejores condiciones económicas. Quizás los que están viendo esto en otras latitudes pudieran escribir en los comentarios e indicarnos eso. Entonces, si esa familia decide apoyar a ese individuo a dedicarse a la música, pues va a ser un poco más sencillo pues pagar por todo esto, gira de medios, grabaciones, clases, tutoriales, coaching, un montón de cosas, ¿no? Y hasta incluso la imagen, ¿no? La imagen también tiene un costo. Entonces, bueno, todo esto lo involucra el capital económico. Vamos a pasar ahora hacia el capital cultural. ¿Qué significa esto? Significa el conocimiento y los códigos culturales, lo que heredamos de esa cultura artística que vamos a empezar a desarrollar o que podemos desarrollar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues el capital cultural involucra la educación, los títulos, el buen gusto, entre comillas, que te da tu entorno. Si tú naces dentro de una familia que te permite darte esto, ¿sí? Quiere decir que tú estás heredando un capital cultural. O, por ejemplo, si tú naces dentro de una familia que le da mucho valor al conocimiento, que te alienta a estudiar, así sea estudiar en una universidad pública, que te alienta a estarte formando constantemente, que te enseña, que te lleva a museos, que te lleva a eventos culturales, que te lleva a conciertos donde conoce y donde se disfruta, saborea el arte constantemente dentro de ese hogar, quiere decir que tú heredaste ese capital cultural, ¿sí? Es uno de los capitales que podemos desarrollar incluso
no heredándolo, sino uno mismo ya entendiendo que es necesario para poder progresar dentro de las artes, ¿no? También involucra saber en qué hablar en una entrevista, cómo hablar, cómo comportarse, cuáles son esos códigos o esa educación que tú tienes que tener al momento de ir a entrevistarte con una persona que quiere invertir en tu proyecto, con una entrevista en la televisión o en la radio, pues no es igual hablar en la televisión que hablar en la radio o hablar en un podcast. Son lenguajes completamente diferentes. Entonces, todo eso involucra el capital cultural y uno lo puede desarrollar también. ¿Por qué? Porque el artista tiene que darse cuenta de que tiene que ser un ser integral. El artista tiene que dominar muchas otras cosas. Lo hablaba en el video de las inteligencias múltiples, cómo el músico realmente aprende a desarrollar muchas cosas a la vez y por eso es que creo que es tan difícil ser músico realmente o artista en general, porque tenemos que desarrollar muchas cosas a la vez. Entonces, si uno concientiza eso, uno va a poder tener entonces un mayor alcance y va a poder hacer una red mucho más grande y poder entonces conectarse con lo que tenga que conectarse, ¿no? Entonces, si tú no naces con eso, naturalmente, tu familia no te inculcó eso, bueno, tú puedes desarrollarlo muy fácilmente empezando a estudiar cualquier cosa que te interese. Yo siempre aliento a las personas que empiecen a estudiar lo que les interese, lo que les llame la atención, lo que se les haga más fácil, más digerible. Y ya por ahí uno entonces empieza a irse por otros lugares y empieza a aprender más cosas, ¿no? Siempre le digo a todos mis estudiantes que tienen que ser curiosos, que no se queden solamente con lo que aprenden en una clase, es que investiguen lo que les haya dado como esa chispa de que, oye, pero ¿qué será tal cosa que dijo la profesora? ¿O qué será tal cosa que dijo mi amigo o mi amiga? Yo me voy a poner a investigarlo porque yo no me voy a quedar con la duda. No nos quedemos con no saber, ¿sí? Hoy en esta era tenemos además toda la información disponible en la red, o sea, no hay nada que no podamos dejar de investigar dentro de las páginas web, incluso hasta con la inteligencia artificial. O sea, hay muchas cosas que podemos aprender y no hay excusa ya hoy en día para no saber. Vamos entonces a hablar ahora de el capital social. ¿Qué es esto? Bueno, la red de contactos que necesitamos tener. ¿Sí? Entonces, hay personas que ya vienen con esto heredado, por ejemplo, si vienen de familias donde hay ya artistas vinculadas, personas vinculadas con el arte, suele suceder, ¿saben? Bastante. Por ejemplo, cuando tenemos familias en donde hay, casi todos son médicos, donde hay muchos médicos, evidentemente, pues va a ser mucho más sencillo para esa persona, si ya tiene sus familiares siendo médicos o abogados, entrar en ese mundo. ¿Por qué? Porque ya el papá, la mamá, el tío, la tía, el abuelo, quien sea, pues tienen los contactos para poder vincular a esa persona con la mejor universidad, la mejor pasantía, el mejor hospital, la mejor clínica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese capital social, esos contactos, tenemos un camino trazado bastante amplio, ¿sí? Hay familias que ya vienen con esto, que ya lo han empezado a trabajar, que ya lo han empezado a desarrollar, y entonces es mucho más fácil entrar como en ese camino. Entonces, entrando a la música, cuando ya tus padres, tu familia, pues está metido en el medio musical, cuando ya han hecho entrevistas, ya han tocado, viene mucho como de familias de músicos, familias artísticas, donde ya hay diversos contactos allí donde tú puedes ir aprovechando, oye, mira, esta persona, mi hijo, mi sobrino, quien sea, tiene un proyecto, vamos a ponerlo a tocar acá, vamos a grabar con fulano. Pasa mucho, aquí en Venezuela tenemos familias enteras de músicos y bueno, precisamente es mucho más fácil para ellos darse a conocer porque tienen los contactos necesarios para salir adelante. En la música, así como en las otras artes, es importante tener los contactos correctos, ¿sí? Porque si no los tenemos, entonces no nos podemos relacionar y tocar en esos lugares donde queremos tocar o no podemos llegar en donde queremos llegar. Entonces es importante que si uno no nace con ello, empezar a buscarlo. ¿Y cómo lo podemos empezar a buscar? Bueno, empezando a asistir a eventos, más que todo eventos, conciertos, meetings, o sea, estando en todos los lugares que se pueda estar y no perderse ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque estando en un concierto tú te puedes conectar con tal persona, con tal productor, con tal manager, incluso hasta con los mismos músicos, ¿no? Hablando con los músicos uno puede, mira, oye, pero me encantó tu proyecto, me encantó tu propuesta, te quiero que toques con nosotros en tal sitio. A mí me pasó
en otras oportunidades. Y me acuerdo clarito un momento específico cuando me pasó, cuando yo tenía mi proyecto solista, el baterista que estaba tocando conmigo, al cual le agradezco mucho que haya tocado conmigo en esa oportunidad, le habló a un amigo en un concierto: oye, mira, yo estoy tocando con esta persona, es un proyecto muy chévere, sería muy fino que pudiéramos tocar juntos. Esa otra persona justamente vivía en otro estado de Venezuela, me escuchó, le encantó mi proyecto y nos invitó a tocar fuera de mi ciudad, fuera de Caracas, donde estaba yo, y viajamos hasta la otra ciudad, que fue en Lechería, y yo logré llegar a Lechería y tocamos en 2 oportunidades en una galería de arte espectacular y en un local también muy icónico de Lechería. Entonces fue tan sencillamente como que esta persona está tocando conmigo, le habló un amigo y nos salió la oportunidad. Entonces, vincularse con otras personas hace grandes cambios, saber vincularse bien. Y allí voy a hacer este inciso de mantener buenas relaciones con todos nuestros compañeros, mantener buenas relaciones laborales. Al principio uno quizás peca por lo que sea, por cosas de personalidad, por temas de dinero, que muchas veces también suceden, donde uno tiene conflictos con sus amigos, músicos, y bueno, lamentándolo mucho, como que pierde amistades o pierde apoyo de ellos. Entonces, bueno, mi consejo es que tratemos de mantener las mejores relaciones que podamos con nuestros compañeros músicos, tratarlos de hacer sentir valiosos, porque al final ellos son los que nos acompañan y los que nos favorecen y los que nos ayudan a salir adelante, y entre nosotros mismos muchas veces entonces también nos apoyamos para los proyectos de otros. Entonces es muy importante mantener relaciones valiosas, se los digo por experiencia propia, nada de lo que les estoy diciendo no lo he vivido, al contrario, todo lo que les estoy diciendo es porque lo he vivido. Entonces, mantener buenas relaciones es muy importante para poder hacer buenas conexiones dentro del ámbito musical y dentro de cualquier ámbito, ¿no?, laboral que nosotros queramos desarrollarnos. Y finalmente tenemos el capital simbólico, que significa el prestigio y la validación. Es simbólico porque no lo podemos tocar, es intangible y habla acerca de el reconocimiento, la fama, el honor y la reputación. Entonces, cuando los otros 3 capitales se unen, tenemos este capital simbólico, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, ya desarrollé, ya tengo los medios necesarios para poder salir adelante. Ya tengo el conocimiento suficiente como para poder transmitirlo en la música. Y además tengo los contactos necesarios. Esa validación va a llegar, como por ejemplo cuando un artista gana un Grammy, como cuando gana un premio, gana un reconocimiento o hace un concierto y lo llena y la gente sale súper feliz, súper contenta, o se le reconoce por tal y cual cosa. Ese capital simbólico es el que quizás es más difícil de conseguir porque es la validación de que tu trabajo realmente lo estás haciendo bien. Ojo, este capital simbólico también se puede ir hacia lo negativo, ¿no? O sea, cuando tenemos estos artistas que siempre caen como en una polémica, en escándalos, son reconocidos y son, sí, son vistos es por esto, ¿no? O sea, porque fulanito hizo tal cosa y eso está mal, no sé qué, y son muy juzgados. Entonces hay que tener como mucho cuidado sobre cómo actuamos, cómo nos movemos, cómo nos desenvolvemos y cómo queremos ser reconocidos por los demás. Eso siempre tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo quiero ser reconocido? Como una persona que vive de un escándalo, una polémica, porque es lo que me gusta, o por mis actos, por cómo toco, por cómo lo que sea, ¿no? Entonces, ninguno de los dos está mal desde el punto de vista artístico, pero yo tengo que ver en dónde quiero encajar, ¿sí? ¿Qué perfil de artista yo quiero tener? ¿Qué perfil quiero transmitir? Porque dependiendo del perfil que yo quiera transmitir, entonces van a ser las conexiones que yo voy a hacer o el ámbito en donde yo me voy a desarrollar, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el capital simbólico de la familia Kardashian, que sabemos que, bueno, que se han vuelto en muchas polémicas, o sea, ellas como que su estilo de marketing es siempre generar como algún tipo de controversia para poder entonces tener esa fama y poder entonces impulsar sus marcas. No dejamos de ver, o sea, porque empresarias todas ellas son, o sea, hay que tenerlo, y para ser empresario hay que tener
mucho temple y hay que tener mucho conocimiento y bueno, y mantenerlo es bastante difícil. O sea, no quiero decir que esté mal, pero es un tipo de personas o artistas o personas famosas que están allí y que transmiten algo que conecta con otras personas, que conecta con las personas, ¿no? O, por ejemplo, no sé, tenemos una Shakira que se ha dedicado a cantar y canta muy bien, baila, compone, produce, tiene su fundación para ayudar a otras personas, entonces digamos que la imagen de Shakira es como bastante diferente, entonces, bueno, como que entender cuál es esa imagen que yo quiero transmitir y ese capital simbólico que yo quiero tener, ¿no? ¿Qué tipo de validación quiero tener? Entendiendo estos 4 capitales, llevándolo más hacia nuestro ámbito, hacia la música, vamos a analizar 2 casos de estudio. Aquí les voy a plantear a 2 mujeres que yo considero que son muy exitosas y que han logrado muchas cosas dentro de la industria, han roto muchas barreras. Y bueno, ellas son, la primera es Taylor Swift. A mí particularmente no me gusta Taylor Swift, pero entiendo todo lo que ella ha hecho dentro de la industria y me parece magnífico. O sea, lo que ha hecho ella como a nivel trascendental, pues no tiene nada que ver con mi gusto musical hacia ella, ¿no? Entonces Taylor tenía este capital económico ya asegurado. Es decir, Taylor provenía de una familia con un alto poder adquisitivo. Es decir, su papá era un corredor de bolsa, pues sí tenía el capital económico, ¿no? Entonces, cuando ella empezó a demostrar el interés en la música country, su familia tuvo el capital económico necesario para poderse mudar hacia Nashville, que es la capital del country, poder pagar sus clases, grabar sus discos en alta calidad, pagar manager, pagar productor, es decir, pagar todo lo que tuviese que pagarse para llegar a convertirse en un artista de tal magnitud. O sea, ellos le dieron como el impulso. Evidentemente, Taylor Swift llegó a muchas audiencias, impactó, gustó y ya después de ahí, pues ella fue labrándose su propio camino. Bueno, los que son fans de Taylor Swift lo sabrán mejor que yo, pero pues ella realmente como que se ha esforzado muchísimo por construir todo el imperio que ella tiene musical, ¿no? Importante, la familia de ella no compró su talento y no compró su creatividad. Eso es algo que ella ya había desarrollado, ¿sí? A lo mejor ella también dentro de su familia, no sabría decirlo con exactitud, tenían también ese capital cultural porque ella se dedicó a cantar, se dedicó a investigar sobre el género, o sea, aquí yo haciendo suposiciones, evidentemente, ¿no? O sea, nadie le compró su talento, nadie le compró que supiera cantar o que supiera tocar la guitarra. Eso fue algo que ella también fue desarrollando por sí misma, ¿no? Pero que sí pudo comprar la familia, bueno, compró el tiempo y los recursos y los contactos necesarios, es decir, tuvo la suficiente fluidez económica para poder pagar todas esas cosas que son muy importantes para poder salir adelante. Porque muchas veces nosotros pecamos por inocentes de que, como les mencioné al principio del video, pensamos que solamente con tocar un instrumento o con cantar bonito ya vamos a ser famosos de la noche a la mañana. Y no necesariamente pasa así, ¿ok? Algo que sí, por ejemplo, a Justin Bieber sí le pasó algo parecido, que él subió sus videos a YouTube y lo vio Usher y entonces, bueno, lo contactó y bueno, ahí ya, sabes, subió al estrellato, ¿no? No pasa a todo el mundo, no nos pasa a todos. Sí puede pasar, claro que sí, yo no digo que no, pero no es el común. El común es que tú vayas escalando y que tú vayas consiguiendo los contactos, tengas la economía necesaria para poder pagar todo esto, tengas los conocimientos, no, es como que ir cosechando cada uno de ellos. Y el segundo caso que les traigo es el de Natalia Lafourcade, que sí, ella sí es una de mis favoritas para siempre y por siempre, ¿no? Natalia Lafourcade tenía el capital cultural heredado. ¿Por qué? Porque su padre era un prestigioso músico académico y catedrático y su mamá también era una reconocida educadora musical. De hecho, ella creó un método que se llama McCarthy. Entonces, viniendo ya de una familia extremadamente musical, Natalia Lafourcade empezó a formarse como músico, a cantar, a tocar. O sea, Natalia hace un montón de cosas que si no la conocen, pues la invito a que la busquen porque de verdad es una músico de verdad que compone, que canta, que toca sus instrumentos, que produce, que arregla. O sea, es una mujer que realmente hace de todo, todo lo que tiene que hacer un músico, ¿no? No digo que Taylor Swift no lo haga, pero
como conozco más a Natalia, pues hablo más de Natalia, ¿no? Entonces, como ella nació en una familia netamente musical, quizás para ella fue mucho más fácil formarse como músico integral. Natalia Lafourcade no tuvo que descubrir el mundo de la música o aprender a encajar en él. Ella ya sabía cómo desenvolverse con eso, porque ya teniendo dos padres músicos, seguramente pues siempre estuvo rodeada de músicos, viviendo la música 100%, entonces sabía cuáles eran esos códigos que se manejan dentro de los músicos. Y bueno, ella fue escalando poco a poco hasta conseguir su contrato con Sony y bueno, y ser una de las artistas latinoamericanas que ya tiene muchísimos Grammys, creo que es una de las que tiene más Grammys aquí en Latinoamérica. Es decir, no quiere decir que no haya desarrollado su capital económico, que seguramente sí lo tuvo que desarrollar, ¿sí? Pero ya teniendo como ese gran capital cultural, pues ella pudo desarrollarse mucho más. Ya para cerrar nuestro video, no les digo esto para que nos deprimamos y para que sintamos que no servimos y que ya no nos tenemos que esforzar nunca porque no sirve, no, al contrario, es para entender, bueno, ¿qué tengo yo? Tengo este capital, tengo este y tengo esto, o no tengo ninguno, a lo mejor no tengo ninguno. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a empezar a desarrollar? ¿Ok? Muchos a lo mejor sí tenemos el capital cultural, como es mi caso, o lo heredamos un poco porque quizás mi familia no era como tan cultural, aunque sí, en este momento sí siento que es más así, pero no tenemos el capital económico, por ejemplo. Entonces nos toca trabajar el doble, el triple para poder conseguir nuestras cosas. A lo mejor no tenemos el capital social, entonces tenemos que irlo construyendo, tenemos que ir haciendo contactos, tenemos que ir buscando amigos, tenemos que construir como toda esa red de apoyo. No tengo el capital simbólico porque, bueno, porque no tengo ninguno de los tres. Entonces, bueno, yo voy a ir tocando, voy a ir esforzándome por tocar en más sitios, por hacer más contenidos en redes sociales, para ir mostrando eso que yo sé o eso que me gusta tanto hacer, para entonces encontrar la validación del público, que al final es lo más importante, porque si tú no le agradas al público, pues difícilmente vas a poder tener esa validación. Pero yo siento que siempre hay alguien que va a estar dispuesto a escucharte. A lo mejor no son tus amigos, a lo mejor no es tu familia, pero siempre va a haber alguien dispuesto a escucharte. Y en esta era de las redes sociales, cuando uno se empieza a mostrar, le va a llegar a las personas correctas, porque bueno, por el tema de los algoritmos y todo esto, ¿no? Entonces, no nos deprimamos, no sintamos que lo que estamos haciendo va a caer en saco roto o que estamos haciendo esfuerzos en vano, sino al contrario. Ya yo sé o identifiqué cuáles son los capitales que poseo o el capital que poseo, entonces yo me voy a dedicar a formarme o a tratar de desarrollar cualquier otro para yo poder tener o lograr ese sueño que tanto deseo y que tanto anhelo. Lo más importante es que podamos hacer comunidad, porque en comunidad pues todos podemos ayudarnos y apoyarnos. Yo siempre apuesto que los músicos tenemos que apoyarnos entre músicos porque es muy difícil llevar este camino solo. Realmente solo no lo vamos a poder lograr. Y si se los digo con todo el corazón del mundo, vivir de la música estando solo es muy, muy, muy difícil. Es que lo veo hasta casi imposible. Entonces, bueno, mi intención con este video es que podamos desarrollarnos, podamos entender qué tenemos y cómo lo podemos desarrollar y que nos sigamos formando musicalmente y que sigamos haciendo lazos significativos con todas aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Te voy a dejar el video que te prometí, el de la canción que les comenté, que se llama Mis Flores. Espero que te guste y nos vemos en el próximo video. Chao.